Entonces, si lo que quiero que vean en la cruz de Cristo, cuando Jesús sufrió en la cruz, Él hizo algo para lo físico, para lo espiritual y para lo emocional, que podría ser espíritu, alma y cuerpo. Sí. Mateo 8:16 dice esto. No es 8:16. ¿Dónde está? Yo estoy en 18, con razón que no lo encontré. Quiero leerles un comentario sobre la misma Biblia. En Mateo 8:16 dice, al atardecer le llevaron muchos endemoniados y con una sola palabra expulsó a los espíritus, y chequen esto, y sanó a todos los enfermos. Ese es Mateo escribiendo. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, Mateo está dando comentario sobre Isaías. Y entonces Mateo cita a Isaías, lo que leímos ahorita. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Sí, entonces, es curioso que en Isaías, cuando Isaías profetiza esto, lo primero que menciona es lo físico. Sí, él dice que primero Jesús, ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Yo hubiera puesto primero lo espiritual, Sí. de lo pecado, pero por alguna razón Isaías primero puso lo físico. Yo creo que necesitamos entender eso porque muchos cristianos han espiritualizado todo. De hecho, yo he hablado con gente y ellos creen, y muchas escuelas de teología creen que Jesús está hablando de pero esas enfermedades espirituales, dolores emocionales. No, él estaba hablando físicamente, ¿sí? En la cruz de Calvario. ¿Por qué Jesús murió por nosotros? Quería aliviarnos, uno, de las aflicciones del cuerpo, que son a fin de cuentas resultado del pecado, porque el pecado entró en el mundo y la muerte entró por el pecado. ¿Sí? Entonces, primero podemos ver por qué Jesús murió en la cruz. Una razón no es la más importante, porque vamos a morir de todos modos, pero Dios va a resucitar nuestro cuerpo. Pero Jesús quería aliviarnos, como Él hizo con esta gente, de nuestras enfermedades, para que los años que estemos en la vida, en el mundo, vivamos saludables, sanos. Yo sé que nosotros hemos visto muchas sanidades aquí en la Conde. Sí. Y la razón que podemos orar por los enfermos, tenemos una clínica de sanidad. Apenas yo estuve allá, una señora entró el miércoles con un bastón, no pudo caminar sin bastón y salió su marido cargando el bastón. Oramos por ella en el nombre de Jesús. Y oramos por ella con este conocimiento. Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Entonces, pues, tengo un beneficio físico. Por eso Jesús murió. Sí. ¿O no? Así es. Tú has visto muchas sanidades en tu vida. Sí. Sí. Sí, lo he visto. He orado por muchos. Sí. Sí. Entonces sabemos que en la cruz, si alguien dice, pero ¿por qué la cruz es tan importante? Bueno, primero, en la cruz, Jesús murió, tomó tus enfermedades y dolores sobre sí, para que tú puedas ser sanado. Así es. Y está vinculado porque Él está vivo. Sí. Que ahorita vamos a llegar a eso. Él está vivo, Él está en el cielo, Él está intercediendo. Sí. Y Él ya pagó la cuenta con su sangre por mi sanidad. Y cualquier persona que Así cree. es. ¿Sí? Y segundo, Él menciona lo espiritual. Después de hablar de lo físico, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Lo espiritual. Sí. Sí, el afecto del pecado sobre nosotros. Podemos ser libres de cualquier maldición por la cruz de Calvario.
libres de cualquier. Hay gente que sus abuelos los maldijeron, sus padres, algunas personas hasta los vendieron a Satanás con pactos de sangre. Sí. Y hasta así pueden ser liberados. Por eso Jesús murió. Sí. Y lo último que es lo emocional. Me gusta que dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Sí, precio Sí, como del alma. Sí, del alma. Sí. Ahí vemos el espíritu, el cuerpo y el alma. Sí, espíritu, alma y cuerpo. Nada más Isaías lo puso en diferente orden. Sí, sí, sí. Primero habló de lo que Jesús hizo para nuestro cuerpo, sanidad. Lo que hizo por el espíritu, liberación de pecado. Y lo que hizo por el alma, con la paz de Dios. Sí. Qué impresionante es ese texto de Isaías. Qué impresionante es pasar por todo el protocolo, el protocolo de cómo hacerte puro en el Antiguo Testamento. De cómo, me imagino que lo que estaba diciendo Isaías era tan así como, ¿de qué está hablando este cuate? Porque imagínate que toda tu vida y la vida de tus ancestros había el protocolo de que, pues vamos a entregar un cordero, vamos a entregar esto para que este corderito sea sacrificado y para el perdón de nuestros pecados ser puros, descansar en el Shabbat, hacer un chorro de cosas, tantos protocolos, y que este hombre Isaías empezara a decir, alguien va a cargar con nuestras dolencias, y entonces el sacrificio no solo se trata de tu pureza, sino se trata de que seas sano, porque gente que no era sana en ese tiempo, en muchos aspectos hubieran sido considerados impuros. Solo por tener una mutilación no podían estar delante de tener la lepra ni con la gente. O alguien que le faltara algo en su cuerpo no podrían presentarse delante de Dios, y por eso es tan impresionante el eunuco que se encontró con uno de esos. Pero está diciendo, serás puro en cada aspecto. En cada aspecto tú vas a ser puro. En cada aspecto serás santificado. En cada aspecto alguien va a cargar todo lo que no te hubiera hecho santo físicamente, todo lo que no te hubiera hecho santo en tu espíritu y todo lo que no te hubiera hecho santo en tu alma. Y entonces este concepto debió de haber sido algo, un increíble misterio. Que de hecho yo creo que eso es lo más poderoso del mensaje de Cristo, es que todo lo que Él hizo no fue esperado. Fue profetizado, pero nadie se imaginaría lo que Cristo hizo. Lo que hasta los discípulos estaban confundidos de lo que iba a ser el rol de Jesucristo cuando llegó a la tierra. Claro. Que pensó que iba a conquistar, que iba a hacer un chorro de cosas. Y después que no, que Él se hizo hombre, Él se hizo humilde, Él se hizo un cordero y Él se sacrificó a pesar de eso. Y que al final, cuando Él resucitó, Él absorbió todas estas cosas. Fue hecho, cumplido, una vez y para siempre para nosotros. Y como que todo esto empieza a tomar vida. Sí, es impresionante ese texto de Isaías. Pues fíjate que yo sé, tú sabes que tu mamá y yo estoy comenzando, ella ha estudiado mucho de los esenios, yo estoy comenzando a estudiarlo, quiero estudiar mucho más. Los esenios eran un grupo de judíos, ¿sí? Santos, que se apartaban de la sociedad normal. Dicen que los esenios son los que guardaron los rollos de la Biblia del Mar Muerto, que fueron descubiertos en los 40 por allá, 1940 y pico. Pero en fin, los esenios vivían doble el tiempo que los judíos normales, y ellos sí creían, están descubriendo sus doctrinas por medio de los rollos del Mar Muerto. Ellos creían que Dios se iba a hacer carne. Pero los fariseos y los saduceos rechazaban a esta gente. Pero lo que estamos descubriendo es que hubo un grupo de judíos en los tiempos de Jesús que sí creían que Dios y que el Mesías iba a ser Dios en la carne, que iba a nacer de una virgen, porque esto lo tienen escrito antes de que Jesús nació. Sí. Sabían el año que Jesús iba a nacer. Sí. Sabían todo esto.
Y entonces, pero esa comunidad desapareció después de la resurrección de Jesús. Y algunos creen porque ellos recibieron a Cristo como su Salvador, como su Mesías, y se fueron a predicar a todo el mundo, tal como Jesús les dijo. Y entonces guardaron todos sus rollos en las cuevas de Qumran, ¿verdad? Y fueron descubiertos siglos y siglos y siglos después. Entonces hubo siempre gente que esperaba el Mesías. Pero quiero poner énfasis sobre una cosa aquí de Isaías, y es la palabra sustitución. Porque estamos hablando, ¿por qué Jesús murió en la cruz? Porque tuvo que hacer sustitución. Es decir, que yo no pude pagar mis pecados. Yo no pude pagar por mi sanidad. Yo no pude pagar por mi paz, porque yo era inmundo. Solo el santo pudo hacerlo. Entonces, por eso dice, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades, no con los suyos. Él nunca estaba enfermo, porque el pecado no tenía ninguna influencia sobre Él. Sí, traspasado por nuestras rebeliones. Entonces, en la cruz de Cristo hubo intercambio. Joseph, yo voy a llevar tus enfermedades. Sí. Yo voy a llevar tus rebeliones. Me van a herir por tus rebeliones, iniquidades. Yo voy a ser castigado por tu paz. Sí. Entonces, esa es la oferta del Evangelio. Mira, o tú puedes pagar tus pecados en el infierno, o puedes creer en Jesús, que Él los pagó. Tú puedes pagar por tus enfermedades llevándolas toda la vida, o tú puedes creer que Jesús lo hizo. Wow. Tú puedes vivir en conflicto, en depresión, todo lo opuesto a la paz. Wow. Sí. Ese es pagar tu cuenta, claro, en la vida. Sí. O tú puedes aceptar que Jesús hizo el intercambio y todo se hace por fe. Y Jesús fue la sustitución de los corderos. Exactamente. De todo eso. Pero también lo que me ha impactado sustitución. Algo así. Disculpe. Sustitución. Aquí tengo mis editores, no me ayudan. Sustitución. Sustitución. Habla bien, Joe, por favor. Discúlpame. Sustitución. ¿Te salió el gringuito? Sí, me salió lo gringo. Por así, como por moreno que soy. Todo bien, gringo. Soy gringo. La sustitución también de los sacerdotes. Que él fue la sustitución de un sumo sacerdote y es lo que está cumpliendo hoy. Sí, está bien pesado todo esto. Está pesado, pero es que el cordero servía, pero sí servía para el perdón de pecados, pero al mismo tiempo era imposible para nosotros gentiles, pues, entrar en este pacto con Cristo, con Dios. Judíos o quien fuera. Sí, seguimos fuera de su círculo. Entonces vamos a pausar aquí, porque tú has leído el Antiguo Testamento, mencionaste que te gusta antes de Logos leer todo lo Antiguo, sí, y en estos 4 días lees el Nuevo, y no sé cuántas veces lo leen, pero en fin. Sí. Entonces tú entiendes algo que quiero que nuestra audiencia entienda. Cuando tú lees el Antiguo Testamento y lees de los holocaustos, lees del carnero que se trabó en los allá en los espinos, que Abraham sacrificó en lugar de Isaac. Cuando lees del Cordero de la Pascua, que fue en Egipto el primero, entiendes que son símbolos de Jesús. Dios estaba mandando un mensaje. Así es. Y cuando Juan el Bautista lo vio, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. No, y fuertísimos son los panes sagrados. Los panes sin levadura. Los panes sin levadura, porque tenían que ser rayados y traspasados. Como la espada de Jesús. Y tenían que ser traspasados también, perforados. Ay, olvidé eso. Los panes. Y lo rayado. Los que estaban en la presencia del Señor. Ajá. Y hasta lo rayado en forma de cruz. ¡Wow! Dios. ¡Qué bárbaro! Es una barbaridad que todo lo que está en la palabra apunta a Cristo.
todos estos protocolos apuntan a Cristo, pero no solo en corderos y pan y todo eso, sino en sacerdocio. Es lo que Sí. ahorita yo personalmente he estado meditando. Digo, ok, Cristo, ¿cómo sustituiste lo que hicieron los sacerdotes? De que no solo el cordero, no solo el pan, no solo el incienso, sino como sacerdote. Ok, vamos a llegar a esto. Lo que temo es que no quiero ahogar la audiencia con hermanos, amados, ese tema, toda la Biblia se trata de este tema. Yo no vamos a poder a hacer justicia a ese tema en un ratito, pero vamos a ver que Sí. puedo encapsular algo tan enorme. Sí. Pero Isaías es una excelente. Esa es la Magna Carta del Antiguo Testamento. Sí. Que apunta al Nuevo Testamento. Porque Sí, todo en la Biblia apunta a Jesús. La Sí. Biblia no se trata de Moisés, no se trata de Abraham, se trata de Jesús. Sí. Entonces, pero podemos ver, hay como un hilo de oro en la Biblia, de redención. Y la primera vez, pero todo tiene que ver con sustitución. Dios va a sustituirse en mi lugar. Dios va a poner en mi lugar, ponerse en mi lugar, a pagar mi deuda. Y así liberarme de mi deuda. Sí. La primera vez que lo vemos, y eso es lo que la cruz significa, cuando Dios tomó mi lugar de castigo, mi lugar de enfermo, mi lugar de maldito, mi lugar de pecador, y pagó el precio para que yo sea completamente lo opuesto de todo ello. La primera vez que lo vemos es en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y hicieron sus hojitas de higo, que no eran, esas es como las buenas obras que ponemos para esconder nuestra desnudez espiritual. Y Dios viene al huerto y Dios les hace ropa, pero ¿ropa de qué? ¿De algodón? No. ¿De poliéster? No. ¿De estas telas nuevas de contrabalas? No. No. ¿De qué? ¿De qué entonces? Animales. De piel. Sí. De un animal. Entonces, la indicación es que la primera criatura que jamás murió en la tierra, porque no hubo violencia, los animales no se comían entre ellos, Sí. fue cuando parece que Dios mismo mató a un animal, le quitó la piel y cubrió la desnudez de Adán y Eva por un inocente. Impresionante. Y así comienza el mensaje de redención. Redención, voy a pagar tu deuda con el dinero de un inocente, la piel de un inocente, la sangre de un inocente. Después vemos, pues, Abraham iba a sacrificar a Isaac y el ángel le para y él ve un carnero enredado y lo sacrifica en su lugar. En la cruz es Dios sufrió en mi lugar lo que yo merezco para que yo no tenga que sufrir mi pena. Sí. Pero sufrir a lo mejor en un llamado. Esto es lo que me ha pesado, que Dios nos quitó de su castigo, pero Semana Santa, al apartarnos, cargar nuestra cruz, este tipo de cosas, no es un sufrimiento de algo de Dios contra nosotros. Pero sí hay que entender que aunque que Dios pagó todas nuestras deudas, ahora nos corresponde a lo mejor sufrir en algunas cosas que sufrió Jesús, que sufrir en el mundo es solo apartarte del mundo, eso sufrir en el mundo. Estoy convencido que nadie quien se hace santo en el mundo no va a ir sin sufrir, pero de este sufrimiento debería de causarnos gozo, como lo hizo a sus apóstoles en Hechos. Ok, ese es un excelente punto, Joe, porque no estamos diciendo, el Evangelio no dice, porque Jesús sufrió por mí, ya no tengo que sufrir. Sí. Ahora, vamos a entrar en detalles, pero
Sí. Pero, por ejemplo, en la Biblia, en todo lo que Pablo da un par de descripciones de su sufrimiento como apóstol. Sí. Pero fíjate que él nunca menciona algo que Isaías profetizó que Jesús iba a llevar. Pablo nunca dijo, ¿cómo he sufrido por mis pecados? No dijo esto. ¿Cómo he sufrido con mis enfermedades? Tampoco dice. Sí. Los sufrimientos que Pablo experimentó eran sufrimientos por identificarse con el resucitado. Sí. Por identificarse, porque encarcelamientos, golpes, perdido en alta mar, porque andaba predicando el evangelio. Sabemos que le picó una serpiente una vez y pensaban que iba a morir y no. Entonces, sí, los sacrificios. Y otra cosa es que, primero, lo que Jesús cargó por nosotros es para que no lo carguemos. No debemos de creer que estamos enfermos por la causa de Cristo. No. O que tenemos una atadura espiritual. ¡Qué bárbaro! Por causa de Cristo. No. Porque estamos tristes por la causa de Cristo. Tampoco. Sí. Lo que Jesús pagó es para que no lo paguemos. Sí. Pero hay otras cosas que sí vamos a tener que pagar. Sí. Por identificarnos con Él. Si persiguieron al maestro, ¿tú crees que no van a perseguir al discípulo? ¿Al estudiante? Sí, pues sí. Es decir que si no sufro nada por Cristo, debo de checar qué tipo de vida estoy viviendo. Quizás sea bien aguada, bien light. Sí. Si nadie me identifica con Cristo lo suficiente para hacer conmigo lo que hicieron con Él. Sí. Entonces, y el otro es el motivo. Y con eso seguimos adelante. Motivo. Es decir que sufro por Cristo o para Cristo, pero ¿para qué? Yo no sufro para ganar mi salvación, no sufro para ganar mi sanidad, no sufro para hacer lo que Él ya hizo. Yo sufro para cumplir su voluntad, para identificarme con Él. Si Él dice, Randy, vete a tal cual lugar y predica a los indios, yo sé que voy a tener que sufrir para cumplirlo, pero lo hago para obedecerlo, no porque no soy salvo y quiero ganar mi salvación. En alguna manera voy a sacrificar algo para que perdone mis pecados. Esto sufrió Jesús. Wow. Lo que yo sufro es para seguirle, como tú dijiste, llevar la cruz. De hecho, para ti, ¿qué es llevar tu cruz? Jesús dijo que tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz, no la suya, tu cruz, y seguirle. Ese está amplio, pero si yo pudiera resumirlo en la forma más básica posible y que si cualquier persona que lo aplica de esta forma va a encontrarse cargando su cruz, es hacer la voluntad de Dios y no la tuya, porque eso fue la cruz de Jesús. La cruz de Jesús fue no se haga mi voluntad, mas hágase el tuyo. Y es lo que le llevó a Jesucristo ser azotado, es lo que llevó a Cristo cargar su cruz, es lo que hizo que Jesucristo hiciera todo lo que ha hecho hasta el día de hoy. Es por hacer la voluntad del Padre. No hago nada que yo no vea a mi Padre hacer, tantas cosas. Entonces, yo creo que nuestra cruz no se trata tanto de que la cruz es obediencia a Dios, no. La cruz es la muerte a ti mismo en obediencia a lo que te está diciendo. Sí, es obediencia. Dios. Sí, pero Dios puede decirte a ti hacer una cosa y a mí hacer otra cosa. Claro. Yo puedo estar como Pedro preocupándome por ti. Sí. No estoy haciendo. A lo que me refiero es que la cruz va a ser lo que a ti te cuesta. O sea, la cruz es, tú deja de hacer esto. El Padre te lo está diciendo. Cargas tu cruz. La cruz no es lo que te está pesando. A lo mejor, si yo pienso en mi vida, es ejemplo propio. Es que si yo cargo mi cruz es porque yo estoy cargando con algo que debe morir. Estoy preparándolo para morir de alguna forma, que Dios me está pidiendo. ¿Sabes qué? Yo pido que estés en la vida de celibato.
Joe, estoy pidiendo que nunca te cases o algo así. O sea, Ay, podría Dios ser... Sí, No, sí, Dios. algo eso. Por favor, no. Haz tu Pero si voluntad, te lo pero no ese. pidiera. ¿No? Pero si me lo pidiera, sería como que, bueno, tengo que cargar con estos deseos modo. de a lo mejor casarme o diferentes cosas. Pero esto es en cuestión a todo en nuestro aspecto, en todo aspecto de nuestra vida. Cargar nuestra cruz, en resumidas cuentas, es hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Porque eso fue la cruz de Jesús. Sí. Eso fue la copa amarga de Jesús. Y si nos llega a tocar algo amargo, que sea porque estamos haciendo la voluntad del Padre. A mí me gusta pensarlo cuando pienso en llevar mi cruz. Mi cruz es diferente que la tuya, Sí, pero mi cruz es lo que tenga que sufrir para cumplir su voluntad Bien. para mí. órale. Lo que Él me pida, Sí. que incluye, por supuesto, la obediencia. Sabemos por el Evangelio, lo que leemos del huerto de Getsemaní, que Jesús no quería ir a la cruz. Sí, ¿no? Y Él rogaba al Padre, Padre, si es posible, si hay otra manera que yo no tenga que tomar ese trago amargo, pero lo que tú diste, pero no mi voluntad, sino la tuya. Y entendió después de sudar sangre que Dios no iba a cambiar su opinión, que era su voluntad que fuera a la cruz. Así es. Y lo hizo. Y lo hizo. Cargó su cruz. Cruz. Lo que tuvo que sufrir. Pues que para él fue Para cumplir la apartarse voluntad del Padre. del Padre de alguna Pues sí. forma. Me imagino, no sé, o sea, Me que imagino. dice, ¿por qué me has desamparado? Sí, Es como Dios que- mío, Dios mío. Ujú. Entonces, es pensar en eso es como que Jesús quizá no había tema en no hacer la voluntad del Padre en nada. Dice, todo lo hago, pero Esto era el colmo. esto no. De hecho, era el clímax de su vida. Porque Él nació de una virgen y vivió una vida sin pecado para poder ser nuestro sustituto. Así es. Es porque era santo y Dios tenía que hacerlo. Y entonces en el huerto de Getsemaní estaba a horas de llegar al clímax de por qué fue encarnado. Wow. Y yo creo que yo sé que Jesús entendía mucho más que nosotros entendemos hoy de la cruz. Él sabía que iba a ser separado del Padre, que iba a llegar a ser maldición por nosotros, que iba a ser enfermo, maldito, condenado, todo. Porque la Biblia, Dios ya estableció, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Él solo era bendición. Y sabía que en poco tiempo iba a ser maldición. Todo para tomar nuestro lugar. Es que imagínate eso, que Jesucristo fue eterno antes de la creación. ¿Sí? Nunca, ni por un micro fragmento de tiempo separado del Padre. Imagínate eso. Imagínate que lo hizo. Y por Es eso como que- dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y es que yo he ignorantemente pensado, yo ignorantemente hasta orado, y que Dios me perdone por esas veces, pero yo decía, Jesús, solo eran 3 días. Como que- Calla la boca. Sí. Y sabes que fue al infierno. No, sí. No, muchos cristianos creo que no saben esto. Jesús Se fue al fue infierno. al infierno. ¿Dónde estaba su espíritu Sí, y su alma que se separan del cuerpo cuando uno muere sí. por 3 días? Sí, y es maldito hasta lo La Biblia dice que peor. descendió. Uy. Dios Pero mío. yo, por eso digo, ignorantemente yo decía cosas así, pero decía, bueno, es que tú sabías que iba a ser 3 días, ¿Sí? que te Él iba a sabía. aceptar de nuevo. Pero con el tiempo he visto el sacrificio tan grande de Cristo, de ser eterno antes de todos los tiempos, nunca separado de su Padre, No. nunca sin la aprobación inmensa, inundada del Padre hacia él. Y que tuvo que descartar eso. Qué gran Sí. sacrificio. Yo, Qué en gran lo personal, sacrificio. yo creo que cuando Jesús estaba diciendo, Padre, si es posible, deja que esta copa me pase. Yo, en lo personal, no creo que Jesús estaba pensando, va a doler los latigazos,
No. Los clavos me van a doler. Yo creo que Jesús no estaba pensando en No. nada de lo físico, más en ser separado de su A Padre, su padre. ser hecho maldición. El que no Sí. conoció pecado, fue hecho pecado. Dios Qué mío. feo, qué fuerte. Y aún así Qué creo fuerte. que no entendemos más que la superficie de todo lo que Él Sí. hizo para nosotros. Con más razón, regresando a lo que, como comenzamos, con más razón de que la Semana Santa es para que reflexionemos Sí. sobre el evento más importante en la historia humana, para que reflexionemos. ¿Por qué somos cristianos? Sí. ¿Por qué creo que soy un cristiano? Así Quizás es. no sean cristianos. La Biblia dice, examínense a ver si realmente están en la fe. No se engañen. Wow. ¿Sí? Muchos se creen cristianos y son más cristinos. Wow. Y hay que examinarse, hay que reflexionar. Dios nos ha dado una semana en el año Así es. para reflexionar por qué soy cristiano, qué me hace cristiano, qué hizo Cristo para mí en la cruz de Calvario. Wow. Hola, soy Randy Garvey. Gracias por estar con nosotros en este Eri Podcast. Si te gustó, te pido el favor que nos pongas un like, que te suscribas, que compartas también el video para que otros puedan aprender. Y recuerda, vamos a continuar esta conversación cada jueves a las 5 de la tarde. Echamos en el aire el nuevo episodio y espero que nos acompañes otra vez. Hasta pronto.